¿Cómo están, compañeros? Semana número 6 de trabajo de Historia de México 1. Esta semana nos toca ver el tema de superáreas culturales de Norteamérica. A lo largo de prácticamente todo el siglo XIX, pero sobre todo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en gran parte de América se comenzaron a descubrir sitios arqueológicos, ruinas antiguas, hallazgos muy importantes que en un momento determinado no se sabía cómo estudiar. En un inicio no se contaban con las herramientas, no solamente técnicas, sino también teóricas y metodológicas para interpretar eso que los exploradores, primero y después ya los profesionales, los arqueólogos, los antropólogos y los historiadores estaban encontrando. Había la necesidad de crear una estructura para organizar toda esta explicación en un discurso histórico que sirviera para entender el pasado. Esto se logró gracias a la reunión del 27º Congreso Internacional de Americanistas, que se reunió en 1939 para crear precisamente herramientas teóricas para el estudio de la América prehispánica, a la luz de todos estos descubrimientos que se estaban realizando y que no se sabía bien a bien cómo trabajar, cómo interpretar. Bien, ya lo habíamos visto en el bloque anterior, cómo los especialistas se reúnen en convenciones para crear categorías. Estas categorías nos sirven como elementos clave para formar una estructura de estudio para entender el pasado. La historia trabaja así, las categorías que usa la historia son de tiempo, son de espacio y son de sujetos. Pues a eso se reunieron estos especialistas. De izquierda a derecha, de arriba a abajo, como siempre se presentan, tenemos a Carl Wiesler, a Paul Kirchhoff, a Alfred Kreber, a Miguel Otón de Mendizábal, a Wigberto Jiménez Moreno y a Herbert Spinden. Ellos y muchos más se reunieron en 1939 y específicamente en México, como resultado de esta reunión, el 27º Congreso Internacional de Americanistas, se crea en el sexenio de Lázaro Cárdenas del Río el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con la idea de aplicar todas estas categorías al estudio de la América prehispánica, específicamente de Mesoamérica prehispánica. Y es precisamente gracias al trabajo de estos especialistas, pero sobre todo de este que está aquí en pantalla, que se llama Paul Kirchhoff, un antropólogo alemán, que se crearon 5 categorías o 5 conceptos fundamentales para poder organizar un discurso histórico de explicación del pasado prehispánico americano y que después se aplicaría precisamente al estudio de Mesoamérica, que es lo que nos interesa en esta materia. ¿Cuáles son? Superárea cultural, área cultural, que son 2 categorías de espacio, horizonte cultural, que es una categoría de tiempo, y complejo cultural y rasgo cultural, que son categorías para el estudio de los sujetos. ¿Qué es una superárea cultural? Es un territorio cuyos límites no son necesariamente geográficos, sino más bien culturales. ¿A qué me refiero? Es un gran territorio, un enorme territorio, cuyas fronteras son dinámicas, no son estáticas, no son un río o una montaña necesariamente, sino son las propias culturas que habitan al interior de ese gran territorio y por lo tanto sus fronteras se mueven dependiendo de el movimiento de las culturas que habitan en ese gran territorio. Esa es una superárea cultural. Al interior de esa superárea cultural, donde existen estas culturas con rasgos en común, existen también otras, digamos, regiones más pequeñas que justamente conforman toda la gama del territorio de esta superárea cultural. Son regiones más pequeñas que no dejan de compartir rasgos comunes, por eso forman parte de una superárea, pero tienen rasgos particulares que las hacen diferentes unas de otras. Esto se llama área cultural. En lo que respecta al tiempo, ¿cómo vamos a dividir el tiempo para la historia mesoamericana? Bueno, pues se decidió que se dividiría en horizontes culturales. ¿Qué es un horizonte? Un gran corte en el tiempo. Acuérdense que todos los cortes en el tiempo son arbitrarios y convencionales. Los hacen los especialistas para poder entender el tiempo. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, lo hacen a partir de los cambios, de las transformaciones que encuentran al interior de la evolución de los sujetos dentro de estas áreas o superáreas culturales.
Así es como se establecen cortes, se establecen divisiones que nos ayudan a entender el tiempo en un pasado bastante lejano como el mesoamericano. Vamos con las categorías que tienen que ver con los sujetos. ¿Qué es un complejo cultural? Un complejo cultural es una estructura que agrupa una serie de rasgos que determinan el funcionamiento de una cultura en particular, en un tiempo y en un espacio determinados. En resumen, un complejo cultural es un conjunto de culturas que se comportan más o menos bajo la misma estructura de funcionamiento en cuanto a rasgos que determinan su comportamiento general, su cultura, vaya. ¿A qué me refiero con esto? Voy a poner un ejemplo. Cuando yo hablo de complejo cultural maya, en general decimos cultura maya, no me estoy refiriendo a una sola cultura. Me estoy refiriendo a un conjunto de pueblos que tienen elementos en común y que forman este complejo cultural, porque no es lo mismo un maya chontal que un maya chol, que un tojolabal, que un quiché. Son diferentes pueblos, pero todos tienen elementos culturales comunes que los hacen formar parte de un mismo complejo. Esto es un complejo cultural. Lo mismo sucede cuando hablábamos de los griegos. No es un solo pueblo griego, son muchos pueblos griegos, son muchas ciudades-estado. Cuando hablamos de los mesopotámicos, son un montón de pueblos en Mesopotamia, pero que cumplen con un complejo cultural, con rasgos en común. Y precisamente entonces vamos ahora al rasgo cultural. ¿Qué es un rasgo cultural? Es la forma en que cada pueblo, en lo individual, cada cultura que forma parte o que puede formar parte de varias culturas que conforman un complejo cultural, interpreta o resuelve su realidad. Se traduce en tradiciones, en costumbres, en conductas, en usos distintos, muy específicos, porque cada pueblo resuelve su vida dependiendo de la forma en que interprete la realidad. Y varios pueblos pueden tener diferentes rasgos culturales que los separan unos de otros, pero también hay otros que los unen, que son comunes y que los ayudan a formar parte de un complejo cultural. En este mapa podemos apreciar la división del territorio de acuerdo a las categorías que hemos mencionado. Aquí tenemos 3 superáreas culturales norteamericanas. No me refiero al resto de América porque lo que nos interesa en esta materia es la historia de México. Y este es el territorio que abarcaba México en la antigüedad. Aclaro aquí rápidamente. México tiene como territorio 500 años. Como Estado-nación vamos a cumplir 200. Entonces, ¿qué había antes? Bueno, pues el territorio ahí estaba, no se llamaba México. Lo que actualmente se llama México ocupaba en su totalidad o parcialmente estas superáreas culturales de acuerdo con la clasificación hecha por Kirchhoff, y son Oasis América, Aridoamérica y Mesoamérica. En su nombre llevan implícitas las características de estos territorios. Oasis América es un oasis en medio del desierto, que quiere decir que hay suficiente agua y la tierra es fértil para dedicarse a la agricultura, pero como también está muy cerca a Aridoamérica y sus pobladores más bien se dedican a la pesca, a la recolección, a la caza, la agricultura nunca se desarrolló del todo en Oasis América, sino solamente como una actividad complementaria para el resto de las actividades. Por lo tanto, las culturas oasisamericanas no fueron de gran tamaño. Igual en Aridoamérica, lo mismo sucede, en su nombre lo dice, las condiciones climáticas no son las adecuadas, no existe suficiente agua, el clima es árido y entonces no puede haber agricultura intensiva, no puede haber sedentarismo, más bien hay nomadismo, caza, recolección, y por lo tanto tampoco hay un desarrollo de complejos culturales importante. En Mesoamérica, al contrario, hay condiciones climáticas y de suelo y cantidad de agua suficiente para que se desarrolle la agricultura intensiva y extensiva y también para que, por lo tanto, se pueda desarrollar una agricultura con excedentes de producción que a su vez permitan el desarrollo de grandes civilizaciones o grandes complejos culturales. Como lo que nos interesa es Mesoamérica, porque es donde se desarrollaron la mayor cantidad de complejos culturales, vamos a ver cómo se subdivide esta superárea cultural en áreas culturales. Tenemos 6 áreas culturales en Mesoamérica. Vamos a comenzar por el número 1, que es el área maya,
o el área sureste, el número 2 es el área de Oaxaca, el número 3 es el área del Golfo, el número 4 es el área del centro o altiplano central, el número 5 es el área de occidente y el número 6 se le conoce como el área norte o Mesoamérica marginal. Esa no existió todo el tiempo que de existencia, digamos, de estas o de desarrollo de estas áreas culturales. Esa desapareció porque hubo un cambio climático y sus habitantes se integraron como migrantes al altiplano central o al occidente o a otras áreas culturales. Esa se conoce como Mesoamérica marginal o el área norte. Después se convirtió básicamente en Aridoamérica, que es todo el resto del mapa. Sin necesidad de leerlo completo, porque esto está en sus textos que os debieron haber consultado para esta semana. Aquí tenemos un cuadro en donde aparece la ubicación de estas áreas culturales mesoamericanas en relación con el actual territorio de México. Básicamente los estados de la República que ocupaban total o parcialmente. El norte abarca Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro. En occidente, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, también Colima, Michoacán y Guerrero. El Golfo, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Puebla y Tabasco. El centro abarcaba Hidalgo, el Estado de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla y el Distrito Federal, o la Ciudad de México que se llama ahora. Oaxaca era el área de Oaxaca. Guerrero, parte de Puebla y Veracruz, el sureste, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, y en Centroamérica, ya no México, sino los países de Centroamérica, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, para que vean todo el espacio que ocupaba Mesoamérica. Y en cuanto a tiempo, en cuanto a horizontes culturales, bien, convencionalmente la historia mesoamericana se ha dividido en tres horizontes fundamentales, ¿no? Bueno, y un previo, ¿no? Un formativo, que dice ahí formativo o protoneolítico, que lo estudiamos la semana pasada, que comienza en 5000 a.C. y termina en 2500 a.C. Insisto, estos cortes son convencionales. Son cortes que los historiadores establecieron de acuerdo a los vestigios arqueológicos y a los conocimientos que se habían encontrado hasta ese momento. En el 2500 a.C. comienza el preclásico y el periodo preclásico se subdivide a su vez en tres, en temprano, medio y tardío. Después, en el año aproximadamente 200 después de Cristo, entre 100 y 200 comienza el periodo clásico, que es el del gran esplendor mesoamericano, que se divide en dos, clásico temprano y clásico tardío, o también llamado epiclásico. El posclásico mesoamericano comienza aproximadamente en 900 después de Cristo y termina con la conquista en 1521 y se subdivide a su vez en temprano y tardío. Y en este cuadro tenemos un resumen de cuáles son los criterios culturales que utilizaron estos especialistas para la periodización de Mesoamérica. Los criterios son el patrón de subsistencia, que se manifiesta en el sedentarismo agrícola y comenzó desde el preclásico temprano. El segundo es la relación de producción, o sea, cómo se relacionaban los pueblos para producir. Era una jerarquía social, o sea, era una sociedad vertical que se comienza a manifestar claramente desde el preclásico medio. El tercer criterio son las relaciones políticas, económicas y económicas regionales. Había capitales protourbanas que controlaban a otras regiones, a otros poblados, y esto comenzó a manifestarse claramente en el preclásico tardío. En cuanto a la diferenciación entre el campo y la ciudad, originalmente no existía. Poco a poco comenzó a darse un urbanismo y se comienza a manifestar con claridad desde el clásico temprano. Después tenemos las relaciones políticas y económicas entre las regiones también. Cómo se comienza a manifestar un declive de los grandes estados hegemónicos del clásico y la proliferación de pequeñas capitales regionales con poder suficiente para mantenerse. Esto comienza a manifestarse en el clásico tardío o epiclásico. Nuevamente, en cuanto a las relaciones políticas y hegemónicas, tenemos regímenes supraétnicos militarizados, es decir, culturas que dominaban a otras culturas. Esto se comienza a manifestar militarmente hablando desde el posclásico temprano.
Finalmente tenemos nuevamente con relaciones políticas y de dominio centralizado el ejemplo de el apogeo y ruptura de los regímenes supraétnicos militarizados. Esto ocurre en el posclásico tardío, básicamente con la conquista, que es el fin del periodo mesoamericano, en 1521. Y bien, con eso terminamos la presentación de esta semana. Como ustedes se pudieron dar cuenta, todavía no terminamos todos los temas que hemos estado enunciando. Ya hablamos de superárea cultural, ya hablamos de áreas culturales, ya hablamos de horizontes culturales y de algunos criterios de su enunciación o de su clasificación, pero nos faltan todavía la cuestión de los sujetos, el complejo cultural y los rasgos culturales. Esto nos va a llevar al estudio de las culturas mesoamericanas, que veremos justamente la próxima semana. Estudien, preparen su examen, nos vemos la próxima semana, éxito.